Seguimos en esta tertulia de martes 16 de enero de 2024. Estamos con Santiago Soto, Desiree Pagliarini, Diego Irazábal y Martina Casas. ¿Qué lugar van a tener los temas laborales en la campaña electoral? En este tema hay varios asuntos sobre la mesa. A ver, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que promueve el PIT-CNT, la necesidad de acelerar los planes de reconversión laboral ante la irrupción cada vez más fuerte de la tecnología. Ayer, por otro lado, el catedrático laboralista Hugo Barreto sugería que debe encararse un cambio en el régimen de despidos vigente en Uruguay para que las empresas argumenten los motivos y avisen con antelación antes de hacer despidos masivos, como el que ocurrió la semana pasada en Pedido Ya. La pregunta es, a ver, ¿cómo ven el tema laboral y el lugar que van a tener, que va a tener en la campaña electoral? ¿Ven que esté ya ahora teniendo un lugar importante en la discusión pública? ¿Cuáles serían sus apuntes sobre este tema o cuál es el aspecto que más les interesa debatir? ¿Quién quiere arrancar en este caso? ¿Arrancamos con alguno de los que está por Zoom? ¿Sí? Bueno, dale Martina. yo creo que hay un tema importante. Me gustó mucho la entrevista a Barreto que nos pasaron como parte del material, pero hay un tema que medio que se está instalando en toda América Latina. Aprovechando que estoy en Ecuador, les cuento que acá hace tiempo hay un observatorio sobre plataformas, sobre trabajo en plataformas y precarización del trabajo por parte de plataformas. Porque es verdad que en Uruguay el fenómeno es grande para el porcentaje de población que tenemos, pero para el futuro del trabajo es algo que es un desafío de toda América Latina, porque se está dando mucho eso de que migra de un país a otro dentro de América Latina las plataformas que aprovechan esto de ir como que se pierden derechos, o sea, los contratos son bastante precarios o que utilizan palabras como socios, colaboradores, que en realidad lo que están indicando es una precarización laboral para gran parte de nuestra generación y además para un fenómeno importante que es el porcentaje de personas migrantes que terminan trabajando en este tipo de plataformas. Son para América Latina y la región es importante. Entonces yo creo que de instalarse en la campaña una discusión sobre este tema hay que hablarlo a nivel regional, una región que tiene gobiernos de distintos signos, algunos con signos liberales, que promueven en realidad este tipo de trabajo, como el gobierno de Milei, mientras que en Uruguay es verdad que hay una población y una proporción de personas que trabajan en el ámbito público y que tienen otro tipo de contrato, pero que también en el ámbito público se han ido tercerizando labores, por suerte a la interna de Uruguay, pero hay en otros países de Latinoamérica donde se terceriza algunos trabajos, algunos servicios en el exterior del país. Entonces, me parecía importante también lo que hablaba Barreto de los tribunales de arbitraje, que lo menciona en algún momento, de que las empresas pueden denunciar a los países cuando se incumple algo para ellos. Quiero que sepan que a 2021 de esos tribunales de arbitraje donde las empresas denuncian a un país, de 267 casos de América Latina y el Caribe, se resolvieron 170 casos. De esos 170 casos, el 80%, casi el 80%, se fue a favor de la empresa. Rara vez ganan los estados en esos tribunales de arbitraje. Son cosas que tenemos que discutir. Nosotros, eso de que le ganamos a Philip Morris es digamos, es casi un caso excepcional dentro de lo que pasa en reglas generales. Después algo de lo que hablaba Barreto que era interesante era de la gestión algorítmica, de la transparencia. A muchos nos ha pasado de que queremos hablar con no sé, nuestro proveedor de, no sé, cable, imagínense, o en otros países uno quiere hablar. Yo tengo Antel, ¿no? Entonces no tengo problema porque sé que estoy hablando con trabajadores uruguayos en Uruguay. Pero si tuviera otra de las empresas de telecomunicación en Uruguay, cuando intento hablar con el servicio de soporte técnico, probablemente me atienda una persona que no esté en el país. Y probablemente me atienda una persona, primero a veces te atiende una inteligencia artificial en el chat.
y trata de resolver los problemas estándares. Entonces sí hay una sustitución de los trabajadores por otro tipo de, primero, inteligencias artificiales y después por personas que trabajan en condiciones malas en otros países, dentro de la región. Y a mí me parece que eso es preocupante y que se debería instalar con seriedad en la campaña porque en realidad también estaba la oportunidad de que se instalara este tema dentro del debate de seguridad social, porque obviamente esto nos afecta a todo el sistema de seguridad social. Y hubiese sido importante porque ahora es como que existe esto de la economía del trabajo temporario. Vos pasás de una plataforma a otra plataforma o pasás de una empresa tecnológica a otra empresa tecnológica, tenés los derechos vulnerados y me parece que el PIT-CNT se lo ha planteado varias veces, de muchas formas, hay think tanks que se lo han planteado de varias formas. Me parece que hay muchos datos a nivel regional que nosotros tenemos que empezar a mirar con preocupación, porque es un fenómeno que está pasando en todos los países de América Latina. Pedido ya se había organizado muchísimo en Argentina antes de que pasara esto en Uruguay. En Estados Unidos está pasando que los trabajadores de Amazon o de distintos tipos de plataformas se organizan, incluso en países donde no es normal organizarse sindicalmente, como en Uruguay sí, que tenemos una tradición fuertísima de organizarnos sindicalmente, pero en países donde no, se empezaron a organizar porque obviamente esta economía del trabajo temporario existe, se ha instalado y se aprovecha de distintas poblaciones vulnerables, como por ejemplo las poblaciones migrantes. Entonces a mí me parece que hay que unir todos los temas y eso sería lo interesante de plantearlo en campaña, de que sea global, integral la discusión. Voy a tomar la línea de Martina, porque lo que dice Martina, como en un diagnóstico, además que lo comparto, es muy interesante, porque en esta campaña creo que los candidatos y las candidatas que no tengan en consideración que este tema tiene que ser uno de los temas base o pilar de la campaña, me parece que no estaría entendiendo ni interpretando bien la realidad que nos impera en la actualidad. Tiene que ser, pero obligatorio, tiene que ser obligatorio temas de campaña y tiene que estar bien abordado. Nos debemos un abordaje serio de la temática. Y con serio no me refiero a que tenga que ser cerrado, que tenga que ser un veredicto, que tenga que terminar en un corset y que no pueda ampliarse o estar abierto a debate. No suele ser nunca los principales temas, estar dentro de los principales tópicos de la campaña electoral, ¿no? Pero creo que el contexto... Seguridad... Pero el contexto cambió, el contexto global cambió y nos obliga de alguna manera a ponerlo sobre los principales temas, porque no contábamos hace años con la vertiginosidad de la inteligencia artificial que tenemos hoy, con la precarización de los trabajos por arrendamiento de servicio y por tercerización al nivel que tenemos hoy, con las multinacionales y las empresas que están instaladas en distintos países que tienen formas de trabajar que atentan contra la estabilidad laboral. No teníamos esa realidad tan compaginada como la tenemos hoy y le tenemos que hacer frente. Y el gran tema que yo veo de fondo, que con esto me quedo en esta primera intervención, es que tenemos un proceso de hacer ordenamiento jurídico, de producir leyes que me parece que queda muy en desventaja con la rapidez con la que va cambiando el mercado laboral y con el dinamismo que debería tener el marcar protección laboral y equilibrio entre las empresas y los trabajadores. Creo que nuestro proceso jurídico, de producción jurídica, es muy lento, no está acoplado a estas nuevas realidades, y yo creo que tendremos que encontrar una forma de ir generando discusiones, ya sea a través de think tanks, ya sea a través de comisiones permanentes en el Parlamento que vayan produciendo ideas y propuestas, aunque no refieran a la imperiosidad de una situación obligatoria, que no sea por circunstancial, sino que sea
producción de conocimiento continuo, pero tiene que haber alguna manera en que nosotros podamos no estarle corriendo tan de atrás. Le vamos a correr de atrás igual porque es imposible no correr de atrás, pero tan de atrás como estamos hoy. Yo creo que lo que sucedió con Pedidos Ya fue solamente una advertencia de qué tan atrás estamos, de cuán atrás nos estamos quedando. Entonces, ojo, agarremos esta advertencia como sistema político, tenemos que agarrarla y ver, de intentar producir algo, pero hay que hacerlo porque si no nos quedamos en el tiempo. Santiago. Sí, a ver, coincido en la preocupación, quizá ir un paso más atrás en el sentido de la preocupación por todo lo que tiene que ver con el sector de servicios globales. Creo que ese es un tema que tiene que estar en discusión en el Uruguay. No sé si es de la campaña o no sé si se resuelve, digamos, en un periodo de gobierno, pero ahora estaba mirando un informe del Fondo Monetario Internacional del área de investigaciones que acaban de publicar y plantean que a nivel mundial 40% de los empleos van a ser afectados por temas vinculados a la inteligencia artificial. De eso es la mitad, o sea, cerca del 20%. Son sustituciones que no tienen complementariedad, capaz más parecido al ejemplo que planteaba Martina de antes te hablaba una persona atrás del chat, ahora el chat es un chatbot que te resuelve la consulta y, digamos, tiene poca complementariedad con otro humano, digamos, en el que le aumente la productividad, sino más bien sustituir trabajadores de uno y otro. Y este sector que para mí, durante los últimos, para mí no, o sea, cuando uno mira las estadísticas, tuvo un crecimiento muy importante en el Uruguay, viene teniéndolo, digamos, en los últimos 10 años, en los últimos años explotó de forma muy importante. Uruguay tiene una población relativamente bien preparada para algunas de estas tareas, tiene una buena conectividad, tiene un buen uso horario, tiene un buen régimen tributario con Estados Unidos, o sea, tiene un conjunto de características. La estabilidad más la migración, digamos, de algunas empresas argentinas a Uruguay por la inestabilidad económica de Argentina. O sea, cuando se conjugan todos estos factores, el sector de servicios globales en Uruguay ha sido ¿qué es esto? Digamos, gente que trabaja en Uruguay fundamentalmente en computadoras, por ponerlo de alguna manera, y que su cliente está en el resto del mundo, sea regional o sea en cualquier lugar del planeta. Ese tipo de trabajos aumentaron mucho su participación en las exportaciones, aumentaron mucho el peso en el empleo, aumentaron, digamos, la relevancia que tienen en la economía. Y al mismo tiempo, esto es una excelente noticia para el Uruguay porque son de los sectores dinámicos de la economía internacional, pero también nos expone a riesgos donde probablemente hay que revisar buena parte de los temas que tenemos, hasta incluso las concepciones de algunas cosas, porque al ser un sector sumamente dinámico, por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial no lo va a afectar en 10 años, lo afecta cuando se produce, porque, digamos, son en general puestos de trabajo que están cerca de la frontera, digamos, del conocimiento en cada una de sus áreas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la reconversión laboral, con la protección del puesto de trabajo, pero más también de que el trabajador pueda reconvertirse a otros puestos de trabajo, digamos, creo que se puede interpretar algunas de las cosas que decía Barreto ayer también en esta lógica. No. Hay que encontrar un sistema, está bien, donde se protejan los puestos de trabajo, pero también haya flexibilidad, digamos, de alguna manera para poder moverse. O sea, si Uruguay quiere ser un exportador potente en servicios globales, y bueno, eso son cosas que se mueven todo el tiempo, no es como... No es un segmento de la economía donde uno va a decir siempre voy a exportar lo mismo con las mismas personas en los mismos lugares. Así como se generaron muchas cosas, también se van a ir moviendo porque son sectores que se mueven mucho. ¿Y cómo asumimos esa nueva realidad? ¿Cómo pensamos también la situación, por ejemplo, de muchos empleos autónomos que están planteados, ¿no? Las unipersonales famosas? O sea, hay mucho tema de legislación laboral, de reconversión, de capacitación, de protección, de seguridad social, de estabilidad laboral, pero flexibilidad también en el movimiento, digamos, dentro de los sectores en el servicio global. Hay toda una discusión por ahí que si no la damos, igual el mundo la va a dar por nosotros, o sea que nos va a pasar por arriba sin ningún problema. Diego. No, también, a ver, este tema tiene muchas puntas. Yo desde hace años que vengo escuchando y leyendo de estas cosas, desde que salió el libro, el de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, me acuerdo que estaba en facultad cuando eso, hasta ahora
es un tema recurrente, ¿no? La automatización va a ir destruyendo los empleos, de que va a trabajar la gente, etcétera. En Uruguay el año pasado, el otro creo que fue que salió el libro de Muncho y de Castillo, La Revolución de los Humanos. Sí, la Revolución de los ¿no? Humanos. Sí. Hablando de esas cosas también, digo, es un tema que está arriba de la mesa en Uruguay. Me quedé pensando con lo que dijo el oyente hoy, ¿no? Parecemos Peñarol y Nacional discutiendo y tenemos que elevar el nivel y yo creo que ese es el gran tema que tenemos en Uruguay a veces, y este tema de en qué va a trabajar la gente es un tema en el que realmente tenemos que elevar el nivel y los partidos políticos ver cómo, más allá de, se viene una campaña electoral y hay cosas que son inevitables, pero cómo salvaguardar ese tema, ¿qué es eso? ¿De qué va a trabajar la gente en el futuro? Hay un segmento de la población que tiene herramientas para poder defenderse y aprovechar ciertas políticas también públicas. Yo creo mucho ahí que hay un segmento de la población educada, con formación, que terminó yo tenía algunos datos acá, me había anotado, que estuve indagando un poco, digo, en realidad hay 1 millón de personas de entre 20 y 59 años de edad que no terminó la educación media superior. Ahí hay un problema sin duda. A nivel, según CEPAL, a nivel de América Latina, somos, creo que el único país que está por debajo del 50% en cuanto a población de 20 a 24 años que finalizó educación obligatoria. O sea, tenemos algunos datos, bueno, lo que hablábamos, ¿no? 40% que termina el liceo. Entonces, vos empezás a ver que hay una masa de gente que va a ir quedando irradiada ¿no? de ciertas, que no va a tener herramientas para aprovechar las oportunidades que van surgiendo. Hay unos que sí, ¿no? Y ahí yo creo que se desenvuelven más solos, no necesitan tanto del Estado. Es verdad que el Estado tiene un rol para cumplir, con la ANI, por ejemplo, fomentando la innovación, financiando proyectos, pedido ya. Pero bien, bueno, te salió bien. Salió. De pedido ya tiene que ver, Bueno, ANI, ¿verdad? La ANI tuvo que ver, ¿no? Sí, claro, porque fue correcto. Un proyecto de estudiantes. Bueno, correcto. Entonces lo que voy es, hay un segmento de la población en sus que orígenes no necesita... tuvo que ver con la ANI, porque estamos hablando de 2009, pero por eso cuando digo, el Estado tiene un rol para cumplir, fomenta este tipo de cosas, y hay gurises que, porque tuvieron educación, porque no terminaron el liceo, porque tuvieron oportunidades, fueron a la facultad, aprovecharon estas herramientas y se generan estas cosas. Pero vos tenés realmente un segmento de la población, están todos tentados acá, yo no puedo seguir. Dale. Concéntrate. Pero hay un segmento de la población realmente, ¿no? Que está quedando irradiado, que está quedando por fuera, y que vos decís, de que, ¿no? Vamos a precisar jornales solidarios. El programa Oportunidad Laboral, yo estoy convencido que es un programa que vino para quedarse. Vendrá el gobierno que vendrá, pero Oportunidades Laborales es un programa que el Uruguay lo necesita. Hay un montón de población que está esperando esa oportunidad para tener una actividad laboral. Mira, acá Fernando desde la audiencia apunta, desearía que también esté en el centro del debate sobre el desempleo juvenil. Al día de hoy triplica a la cifra de adultos. Históricamente duplicaba, que ya era muy importante. Nos seguimos tentando. Sí. Martina, ahora que pasaste la palabra me hiciste tentar. No, Martina quería decir. Dale, Martina. Sí, no, ¿qué quiero aportar? Porque estamos como muy, muy convencidos de que lo primero que se pierde son las tareas rutinarias o poco calificadas. Hay un informe del Banco Mundial que habla de que se están perdiendo también algunos de los trabajos calificados. Por ejemplo, que son rutinarios pero que son calificados, contadores. Otra vez veía que en Estados Unidos se utilizó por primera vez un abogado robot. ¿No? Y le fue mal, Martín, perdón, pero y le fue mal. Menos mal. Sí, menos mal que le fue mal. Pero es verdad que nosotros estamos acostumbrados a pensar que los trabajos rutinarios y que las tareas como más como menos calificadas son las que se pierden, pero se están perdiendo también otro tipo de... Entonces, más que los jornales solidarios, y eso también hay que pensar realmente... programas como el DINEFOP para la reconversión laboral y para también flexibilizar un poco cómo educamos a las personas, porque una cosa es educarlas, o sea, cuando terminan su educación formal, después viene también, me parece, la educación para el mundo del trabajo, que es aparte de la educación formal. Para mí eso es otra cosa que hay que dividirla, es un debate que hay que separarlo, de cómo reconvertimos a las personas, porque yo no creo que vaya por o sea, de verdad que las personas que
terminan el nivel terciario tampoco tienen el trabajo garantizado, y eso es importante. Hay gente que todavía testeo de software y que ya también está perdiendo el trabajo. Incluso los trabajos calificados pasaron también a ser, digo, como secundarios en cuanto a que no te aseguran nada, no te garantizan nada. Los jóvenes se ven cada vez más obligados a seguirse especializando para poder sentir que tienen cierta oportunidad de desarrollo. Entonces, perdón, pero yo lo que quería decir que lo ato con lo que decía Martina y no me parece nada menor, y con lo que decía Santiago de los servicios globales, que es lo que está imperando hoy por hoy, porque los servicios globales tiene todo el tema de generar justamente esa red entrelazada Perdón. Pero acá en la cabina todos están tentados, entonces es muy difícil seguir el hilo conductor a los oyentes que no están escuchando. Pero decía que los servicios globales lo que tiene es eso, que dinamiza mucho las tareas de trabajo, exige que el trabajador se reconvierta y se recicle de manera muy rápida, y eso me lleva a mí, que puede llegar a ser un poco polémico porque no es el foco de la cuestión, pero a recordar la importancia que tiene el educar en base a competencias y en base a saber trabajar por proyectos, por objetivos, sacarnos el paradigma de que el trabajador es el que viene a cumplir determinado horario y se va, que no va por ahí, ya no pasa por ahí el trabajo, pasa por las tareas, por cumplir los objetivos, por saber cómo trabajar en equipo, saber cómo reconvertirte de una tarea a otra, pero teniendo en consideración las capacidades de poder asumir y enfrentar de nuevos desafíos dentro de la misma empresa donde trabajas. Las habilidades blandas. Las habilidades blandas, la educación emocional, que muchas veces queda relegada y en un trabajo es importantísimo. Quizá por tener mayor educación emocional para un trabajador le cambia el poder ascender a determinados puestos que otros trabajadores no, incluso teniendo capacitación cognitiva sobre el tema. Entonces yo creo que hay que cambiar, lo primero y lo principal es el paradigma de cómo se trabajaba antes, que no es lo mismo a cómo se trabaja ahora, y ese va a ser un gran tema de campaña. Mi preocupación ahí en serio es ¿dónde se van a construir los consensos para eso? Porque a mí lo que me preocupa a veces es, yo creo, y todos estamos en partidos políticos y sabemos cómo son las cosas a veces, cuando se arman los programas de gobierno es una cosa muy linda, porque se escribe en el papel, se idealiza, se dice lo que se quiere, se proyecta, no hay límite, podemos usar las palabras que querramos. El límite es la imaginación. Sí. Claro, pero después se pasa, eso es muy distinto a cuando se está gestionando, cuando se está articulando distintos intereses, ¿no? Y más en el caso, lo hemos visto en el tema de la enseñanza, la educación, o sea, esa es mi única preocupación. Entonces, desde el punto de vista de la política, el tema laboral, qué lugar va a ocupar en la agenda, pero las políticas que contribuyan a esto, ¿dónde se van a cocinar en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de construir los consensos necesarios que necesitamos para resolver estos problemas estas complejidades que estamos analizando del mundo laboral, que vos decís, no resisten que sigamos con el cliché, con el sí, pero cuando ustedes estuvieron pasó tal cosa, y sí, pero con ustedes tal otra. Eso tendría que quedar de lado, me parece. Pero hacemos la autocrítica, obviamente, soy optimista, ¿no? Y ya recién igual. Un oyente con toda la razón del mundo nos dijo, pero esa es mi única duda, ¿dónde va a estar una vez que pasen las elecciones? ¿En qué ámbito los partidos políticos uruguayos, los que a uno les va a tocar estar en el Ejecutivo, a otros en el Legislativo, pero solamente cuando ambos actúan juntos yo creo que se van a poder... Pero ¿desde qué lugar? Yo soy optimista, Santiago, porque en esta... Perdón, Santi, 2 segundos. Pero adelante. Quería resaltar esto. En esta mesa somos todos de partidos políticos diferentes. O sea, tenemos nuestros corazones en distintos lados, digamos, de veredas políticas, y sin embargo coincidimos en muchos diagnósticos y estamos coincidiendo en ciertos puntos de vista. Entonces creo que no es tan difícil como consensuar algo. Yo agrego que me había pensado una primera intervención vinculada a esto del tema de servicios globales y una segunda más vinculado a esto que, más allá del desliz por el cual nos tentamos todos, que pido disculpas que también inicié ahí el momento de tentación con todo el resto, pero uno de los temas centrales, me parece, de los temas de empleo es el que planteaba Diego, que tiene que ver con el empleo no calificado y el mientras tanto, digamos. El empleo no calificado, le dicen los economistas, es más técnico, pero en definitiva sí, son los empleos a los que pueden acceder
personas que no accedieron a niveles educativos más altos o a niveles específicos de calificación, porque pueden, o sea, no estamos pensando solamente universitarios, sino puede haber, hay de hecho muchas personas que trabajan en nichos específicos vinculados al mercado de trabajo que requieren habilidades que son específicas de esos lugares, pero Uruguay tiene un conjunto de jóvenes, por eso el desempleo, como decía el oyente, el desempleo juvenil es un problema muy importante en el Uruguay, entre otras cosas porque al inicio de la vida laboral en Uruguay es difícil entrar en el mercado de trabajo y porque también muchos de los jóvenes al principio no tienen las habilidades necesarias ni las oportunidades para poder testear esas habilidades digamos, en sectores, en una demanda de trabajo, digamos, en una estructura productiva que no necesariamente tiene esas oportunidades. Y cuando uno empieza a mirar en el Uruguay, mira temas de pobreza infantil, mira temas de pobreza por lugar geográfico, mira los temas de criminalidad, violencia, dónde está. Y cuando uno empieza a abrir, siempre en el fondo hay un contexto en el cual hay personas con niveles de calificación relativamente bajos que no tienen las oportunidades para poder insertarse en el mercado de trabajo, por diversas circunstancias, siempre hay una casuística muy distinta, pero en términos generales uno ve que eso está muy presente en el Uruguay. ¿Cómo generamos en el mientras tanto, mientras nos insertamos en los servicios globales, mientras las cadenas agroexportadoras trabajan a tope, mientras industrializamos algunos procesos que vienen de la mano, digamos, de la integración regional, mientras generamos esas cosas, también cómo encontramos buenos trabajos, ¿no? Trabajos donde puedan insertarse personas y ese es un desafío que tiene el Uruguay. Yo creo que Uruguay trabaja en una buena herramienta, que era el programa que había, digamos, para este tipo, el programa público que había para este tipo de situaciones, oportunidades laborales en el último tiempo. Creo que de alguna manera fue a sustituirlo, a ampliarlo, a encontrarse más con las intendencias. Creo que también es una buena iniciativa conceptualmente, digamos, de atacar, para coincidir también en lo que decía Diego. Yo creo que cuando uno mira los instrumentos de programa público de empleo en situaciones y en barrios y en localidades y en situaciones como que está Uruguay, probablemente son herramientas necesarias, quizás no tienen tanto apoyo público general porque por alguna cosa, pero más de estigmatización y por dónde se generan esos trabajos y no sé cuánto, pero que si uno lo piensa más, levanta la mirada y miran los partidos con más, y miran los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental, municipal, creo que ahí hay herramientas en las cuales debería estar planteado algunos de los instrumentos de política que el Uruguay necesita para transitar y para ir parcheando también mientras avanzamos en esta economía, nos insertamos en este mundo dinámico, con la inteligencia y todas esas cosas. Mientras hacemos todo eso, cómo nos vamos subiendo de a poco y cómo vamos, en definitiva, acompañando, cómo hacemos el escudo también de los débiles, probablemente esté por muchos de estos instrumentos que planteábamos y que planteaba también Diego, que me parece que por ahí hay una punta central de la agenda vinculada al empleo en el Uruguay. Diego Irazábal, Desiree Pagliarini, Martina Casás, Santiago Soto, gracias, gracias a los 4, nos reencontramos. ¿No hay telegrama? No hay telegrama, mirá la hora, se fueron larguísimos. Yo quería hablar sobre la importancia de reírse, ese le va a ser un telegrama. Pero bueno. Es que aprovecharon mi tentación, y la de ustedes también, para extenderse. El que podía hablar, hablaba, porque un poco más. Estaba bravo, estaba bravo. Bueno, gracias, un abrazo a los que están a distancia. Chao, gracias.